Este video trata sobre la OPEP y los efectos que tuvieron sus medidas del año 1973 en el resto del mundo. Para empezar, la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En 1973, esta estaba formada por Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak y Venezuela, y se encargaba de justificar y unificar las políticas petroleras entre sus miembros, con el fin de garantizar unos precios justos y estables para todos. Sucede que entre el final de la Segunda Guerra Mundial y entrados los años 70, dado que Japón, Estados Unidos y países de Europa consumían masivamente petróleo, este producto se volvió de gran importancia y valor. Con un 6% de la población mundial, Estados Unidos consumía el 33% de la energía de todo el mundo. Al mismo tiempo, la economía estadounidense mantenía una cuarta parte de la producción industrial mundial, lo que significa que los trabajadores estadounidenses eran 4 veces más productivos que la media global, pero a cambio el país consumía 5 veces más energía. La crisis del 73 empezó en Estados Unidos con la caída del patrón oro-dólar, que puso fin a los años de esta prosperidad económica. También sucedió que debido a la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, el dólar perdió aún más valor. Los países árabes de la OPEP decidieron establecer un embargo a los países occidentales. Este fue un acto de represalia de los países que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur. Esta medida de castigo provocó un incremento de los precios del petróleo abismal y en consecuencia un fuerte aumento de la inflación. Pero para comprender verdaderamente la razón de estos países para elevar casi a un 40% el precio del crudo, es necesario comprender la guerra del Yom Kippur. Esta sucedió el 6 de octubre de 1973 y consistió en que Egipto y Siria lanzaron una campaña militar para reclamar los territorios perdidos contra Israel 6 años antes. Los países combatieron durante 19 días, hasta que una resolución de la ONU puso fin a las hostilidades el 25 de octubre. Esta guerra fue el cuarto gran conflicto de Israel con sus vecinos. Aunque duró pocos días, tuvo un enorme impacto en todo el mundo, ya que por primera vez en la historia el petróleo se utilizó para presionar a los gobiernos occidentales en contra de su apoyo a Israel. Además de que millones de personas se vieron afectadas por el alto precio de la energía. Debido a la fuerte dependencia que existía del petróleo procedente de Oriente Medio, los países compradores se vieron sumidos a una grave crisis económica mientras el precio del petróleo aumentaba. El precio del barril de petróleo aumentó rápidamente de los 2,90 a los 11,90 dólares, además de que generó un aumento de desempleo y un bajo crecimiento económico. En cambio, muchos países de la OPEP que se hallaron en vías de desarrollo nacionalizaron las empresas petrolíferas y vieron cómo sus ingresos públicos aumentaban notablemente. Es decir, que los países árabes exportadores de petróleo experimentaron un gran crecimiento económico a corto plazo. En 1969 se dio una nueva subida de precio del petróleo que favoreció a los países que lo producían y exportaban, pero en los países que no eran miembros de la organización se desató una crisis económica que puso fin a los años de prosperidad. Este aumento y los desequilibrios que la economía norteamericana venía arrastrando desataron una grave crisis económica caracterizada por la existencia simultánea de estancamiento e inflación. Se unía la idea de que el petróleo era un recurso ilimitado que con el paso del tiempo sería cada vez más escaso y más caro hasta su agotamiento total. Pero un factor que los miembros de la OPEP no tomaron en cuenta a la hora de tomar esta medida fue la teoría de la oferta y la demanda, ya que el petróleo tiene sustitutivos, que no se emplearán hasta que no sean rentables, pero si el precio del crudo sube mucho, se utilizarán. Por eso, si aumenta mucho el precio del crudo, lo que sucede es que la gente busca un método más eficiente y barato como fuente de energía, y es por esto que la demanda del petróleo desciende, y los miembros de la OPEP se ven obligados a bajar el precio de este, ya que son países básicamente monoproductores, por lo que su economía depende de la exportación de este producto. Por ejemplo, hoy en día pasa con los autos eléctricos, ya que no circulan más de estos porque su precio aún no compensa a los usuarios. Sigue siendo un método más costoso que la utilización de la nafta, pero si el precio de la gasolina sigue subiendo, las cosas pueden cambiar. Las elevaciones de precios de los derivados del petróleo afectaron fuertemente a aquellos países latinoamericanos que no tenían yacimiento de petróleo y que se veían impedidos a importar todo el combustible, tales como los casos de Costa Rica, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y El Salvador. En estos datos se puede apreciar que la producción petrolera de América Latina ha crecido en forma muy reducida.
Para tener una idea de lo que esto significa, veremos qué pasó entre 1973 y 1980. En efecto, en el 73 los precios se elevaron 4 veces más que antes y la primera producción petrolera diaria conjunta de los países latinoamericanos fue de 5.1 millones de barriles. Sin embargo, entre 1976 y 1978, la producción se redujo a 4.3 millones en 1976 y a 4.5 millones en 1977 y 4.8 millones en 1978. Hasta el año de 1979, América Latina rebasaba ligeramente el nivel de la producción petrolera de 1973, con un monto de 5.2 millones de barriles diarios en promedio. Es decir, que entre 1973 y 1979 la producción solo aumentó un 2%.